Si una máquina del tiempo les llevaría al año 1824, ¿podrían sobrevivir con la tecnología digital que existe en esa época? Les pongo en contexto. Para 1824 se ha creado el telégrafo, lo que nos permite hacer comunicaciones o tener comunicaciones con espacios cortos o medianos de personas que están en otros lugares. Además, la locomotora se está empezando a utilizar como un medio de transporte comercial. Es decir, que te puedes movilizar entre ciudades o entre poblaciones. Y en 1824 ya se ha inventado la bombilla eléctrica después de 100 intentos. Es decir, no existen las pantallas, no existe el celular y no existe el Wi-Fi. ¿Saben? Creo que sería complejo vivir en esa situación, pero no nos vayamos tan lejos, a 1824. Simplemente vayámonos a 60 años atrás. Ponte a pensar cómo tu abuelito conquistó a tu abuelita. Tal vez enviando cartas que tenían que tardar en llegar unos 2 o 3 días, hasta que la otra persona agarre, lea la carta, se enamore de lo que has dicho en la carta y te responda. Tal vez tardaron un par de días más y después otros 2 o 3 días en responderte. Si tu abuelito era un poco más osado, había decidido conquistar a alguien de otra ciudad, lo cual multiplicaba el tiempo en el cual tenía que llegar la carta. Entonces tenías que esperar no solamente 1 o 2 semanas en enviarla, sino también esas otras 2 semanas en recibir la respuesta. 1 mes para que alguien te responda. Solo quiero que se pongan a pensar cómo se ponen ustedes cuando alguien les deja en visto. Nos ponemos locos, ¿verdad? Y yo creo que era otro contexto en el cual se vivía. Era un contexto tal vez un poco más complejo en el que vivimos hoy en día. Hoy en día grandes ciudades nos permiten vivir con el desarrollo tecnológico y digital que hemos tenido en los últimos tiempos. Y soy una persona que disfruta de eso. Soy una persona que le gusta vivir en grandes ciudades como en nuestro contexto La Paz y Santa Cruz, que creo que tienen las suficientes comodidades para que podamos vivir, entre comillas, bien. Por ejemplo, tenemos lugares muy bonitos para irlos a visitar, hospedajes, tenemos comida, tenemos... no les voy a decir que un buen internet, pero por lo menos es un internet estable. Tenemos acceso a tecnología. Recién estaba viendo aquí una persona que estaba hablando con sus Vision Pro. Creo que es de los primeros que hemos visto y lo estamos viendo acá en La Paz. Como que hay un poco más de acceso. Y haciendo esa comparación, yo me ponía a pensar, y aunque con el riesgo que me declaren persona no grata, yo no viviría en Oruro, por ejemplo, porque me gusta Oruro, no es que no, lo he pasado muy bien en esa linda ciudad. Sin embargo, creo que una ciudad con menos de 1 millón de habitantes no necesariamente te da las comodidades que te da una ciudad mucho más grande. Pero como somos los mejores guerreros de Dios, el trabajo que he tenido me ha llevado a conocer estos espacios más pequeños, estas comunidades más alejadas, más rurales, en las cuales las he pasado bastante bien, la verdad. Y hoy quiero hablarles y darles el ejemplo de 2, la región del Chaco Tarijeño y la región del norte de Potosí. El Chaco Tarijeño, con sus 45 grados de temperatura, y sus casi 600 metros sobre el nivel del mar. Y Norte de Potosí, con sus menos 5 grados bajo cero y sus 4,000 metros sobre el nivel del mar. Lugares donde encuentras a jóvenes con una pasión por el trabajo, liderazgo. En algunos lugares son más extrovertidos que en otros. En el Chaco Tarijeño tienes espacios verdes donde mucha vegetación, frutas y flores que tienen en ese lugar. En Norte de Potosí, en Yayagua, por ejemplo, un espacio minero que viven mucho de eso hace mucho tiempo ya las personas. Y aun con las diferencias que tienen estas 2 regiones en nuestro país, cuando yo conversaba con los jóvenes, me decían, ¿sabes qué? Cuando yo termine el colegio o la universidad, me voy a ir a una ciudad más grande. O también me decían que acá empieza a llover con truenos y relámpagos y el internet se va. Y eso es lo que me ha pasado. Estábamos almorzando en una comunidad rural y empieza a llover.
con truenos y relámpagos. Y no solamente la luz se fue, sino también se fue el internet. Y en ese contexto fue que yo me puse a pensar, ¿qué es lo que puedo hacer para ayudar? ¿Qué herramienta puede ser útil para que jóvenes que viven en otra situación puedan mejorar sus ingresos económicos? Y ahí tal vez la solución que vino a mi cabeza fue la digitalización. Pero no la digitalización por sí misma, sino la transformación digital en áreas rurales. Y hace 2 años para mí el concepto de transformación digital era complejo, no lo entendía, no lo había escuchado antes. Entonces hice lo que cualquier joven con acceso a un celular inteligente e internet haría. Me fui a TikTok. Y en TikTok me puse a buscar transformación digital. La verdad que no encontré nada tan complejo o algo tan profundo. Entonces decidí estudiar mucho más. Me busqué un curso. Pagué por el curso, me inscribí al curso, tomé el curso, empecé a leer sobre transformación digital y llegué al concepto de que transformación, no solamente en áreas digitales, significa el proceso para empezar a utilizar herramientas que te permitan crear o modificar un producto o un servicio o una operación ya existente. Pero aquí está la clave, con el objetivo de agregar valor. Y esas 2 palabras hicieron que mi mente explotara. Agregar valor. ¿Cómo agrego valor a jóvenes que tal vez no conozco? Una realidad que no necesariamente la he vivido. Jóvenes que tal vez han vivido diferentes procesos o diferentes formas de vida que tienen por el simple hecho de estar en otras regiones en las cuales yo no he podido estar mucho tiempo más que ser un visitante. Y ahí me di cuenta de la importancia de empatizar. Si quieres ayudar a alguien y si quieres agregar valor a alguien, necesitas empatizar con esta persona, con este grupo de personas, con tu público objetivo, con tu cliente. Tienes que tener la capacidad de ponerte en sus zapatos, como algunas personas dicen, porque de esa manera vas a poder agregar valor. Y ahí me puse a pensar, ¿cómo hacemos para que jóvenes que tal vez no se han apropiado digitalmente empiecen a encontrar valor en las herramientas digitales que tal vez son más utilizadas por los jóvenes urbanos? Porque si yo no empatizaba, lo más probable es que iba a ser rechazado. Porque ¿qué pasa? Y no solamente con los jóvenes rurales. Cuando no utilizo algo, no te creo. Y si no te creo, no me gusta. Y si no me gusta, me asusta. Y si me asusta, te rechazo. Tal vez por eso no estás con tu crush, porque no has entendido ese proceso de por qué no empatizo un poco y cómo genero valor para mi público, para la persona que me gusta, para la persona a la que quiero ayudar. Y esto no es algo que simplemente lo estamos tratando de hacer nosotros, sino el hecho de poder sumergir a otros jóvenes en temas digitales, tecnología, y utilizar la tecnología como una herramienta para agregar valor en las áreas rurales. Lo he encontrado en diferentes historias. Una de estas historias nace en Malawi, en África, con William, el niño que domó el viento. Así lo nombraron la película que lo hizo famoso. William, un joven de 14 años muy inteligente, el cual ingresa por un corto tiempo al colegio porque su padre, haciendo un gran esfuerzo, confía en él para que sea parte del colegio y conoce a 2 personas importantes, a su director y a su profesor. Además, le permiten ingresar a la biblioteca. Eso fue clave, porque William estaba viviendo en un contexto en el cual había corrupción, pobreza y sequía. Es decir, su familia y su comunidad vivían de lo que sembraban. Sin embargo, por algunos malos manejos políticos, el pueblo estaba sufriendo por un largo tiempo de sequía. Entonces él vio en un libro durante su clase que un motor podía extraer agua del subsuelo. Y eso también a él le voló la cabeza y digo, ¿cómo puedo ayudar yo para que más personas utilicen esto? Sin embargo, él no tenía la capacidad de llevar electricidad para que funcione ese motor. Y él vio en la bicicleta de su profesor estos faroles que funcionan cuando tú empiezas a pedalear y con la fricción de la rueda empieza a generar luz. Y él dijo, esta es la solución. ¿Qué necesito hacer? Entonces, junto a sus mejores amigos, eran 5 niños que estaban ahí trabajando para hacer un prototipo de una hélice que con ese motorcito generaba electricidad para poder extraer agua.
Entonces lograron hacer el prototipo. Lo llevaron con su papá, y su papá, que a un principio había confiado en él, lo rechazó. Y le dijo: deberías estar trabajando. ¿Qué estás haciendo ahí perdiendo tu tiempo? Deberías estar ayudando a tu familia. Sin embargo, después de un tiempo y con la intermediación de su mamá, su papá empezó a confiar en él y le dijo: a ver, ¿qué podemos hacer para que entre todos podamos sacar agua y poder regar los sembradíos que tenemos? Sacrificaron la única bicicleta que tenía la familia para poder armar una hélice mucho más grande y lograron extraer agua del subsuelo con esa idea que tuvo él. Tiempo después es un speaker de TEDx, ha estudiado en una universidad reconocida, pero William desde el principio estaba pensando en cómo agrego valor, cómo ayudo a las personas de mi población. Si yo igual tengo este problema, ¿cómo puedo hacer que más personas se beneficien tal vez con las ideas que yo tengo? Pero ahora no nos vayamos tan lejos. En Bolivia tenemos historias increíbles, como la de Esteban Quispe, el joven que logró hacer la réplica de Wall-E con residuos, con basura. Y la historia de él es igual fascinante. Se les invito a que puedan escucharla o conocerla un poco más. Su papá le enseñó que si él no tenía algo, podría construirlo con sus propias manos para poder tenerlo y no estar necesitándolo. Y él, con esa visión y con esa mentalidad, empezó a ver qué había en los residuos para ver cómo los utilizaba. Y de esa manera empezó a agregar valor a cosas que tal vez nosotros considerábamos basura. Y no solamente se quedó ahí, sino que también empezó a comunicarlo y a compartir todos esos conocimientos, y lo hace hoy en día con los jóvenes que viven alrededor de su población. Otra historia muy linda es la historia de Rolly Mamani, una persona que crea, más bien imprime prótesis en 3D para poder ayudar a personas mutiladas de bajos recursos. Eso dice el titular que salió esta semana. Una persona que igual desde el lugar en el que se encuentra, desde las posibilidades que tiene, está ayudando a otras personas. Y su objetivo es agregar valor. Y ese es el objetivo que deberíamos buscar para poder ayudar a las demás personas. Nosotros, cuando vamos a formar a jóvenes en habilidades digitales, no lo hacemos pensando en que nosotros somos los superhéroes, que somos muy buenos para poder ayudarlos, que tenemos el poder de volar, rayos X, mucha fuerza. No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es pensar y decir: allá hay jóvenes que ellos tienen el poder de volar, vista rayos X, la superfuerza. Son ellos los que pueden transformar su región. Vamos y veamos cómo los ayudamos a poder ser parte de esto. Y por eso me puse a pensar en la máquina del tiempo. Si una máquina del tiempo me llevaría al año 1824, tal vez me daría miedo, les soy sincero. No sé, soy muy picky, soy muy quisquilloso con la comida. Tal vez no conocería a mucha gente en ese lugar, pero no me enfocaría en lo que no hay, sino me enfocaría en cómo puedo yo ayudar, cómo hago para agregar valor. Y quiero que te quedes con estas dos preguntas y que en el receso, al finalizar, por las redes sociales, me las respondas, generemos una conversación. La primera es: ¿cómo puedes hacer tú para que más jóvenes se sumen a la transformación digital? Y la segunda: ¿qué puedes hacer para que más jóvenes tengan las oportunidades que tú has tenido para poder utilizar herramientas tecnológicas? Gracias.